Muchas gracias, Hugo, por la invitación, por la confianza. Reciban todos, querida familia del Camino, un afectuoso saludo de parte de Cari, Alex, Lucía y un servidor. Les extrañamos, les amamos mucho y les mandamos un fuerte abrazo desde Monterrey. Es un gusto de verdad acompañarles este 26 de julio en este momento de familias, en este momento de poder estar aprendiendo algo más de la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero compartirles un tema que para mí ha sido altamente especial y se trata de cómo podemos vencer un aspecto tan importante que quizá ha surgido en muchos de nosotros durante esta temporada pandémica, y estoy hablando del temor. El cuerpo de bomberos que me gustó usar como ilustración en esta ocasión me recuerda un gran ejemplo de valentía. Y justamente hace alusión al tema y al título de esta conferencia que se llama Valientes en la Obediencia. Y me lo recuerda porque los bomberos en todo el mundo son un grupo de personas, de hombres y mujeres valientes, que están dispuestos a arriesgar sus vidas para rescatar, para salvar, para ayudar y servir a otras personas en situaciones de alto peligro. Es para mí admirable cómo los bomberos realizan su trabajo, sí, conociendo demasiadas disciplinas de seguridad, de rescate, de emergencia, pero siempre son conscientes del peligro que eso conlleva. De manera que, y platicando con quizá un par de ellos, me he dado cuenta de que el temor es un factor que tiene que enfrentarse, que tiene que vencerse, y que además me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre este tema que estamos viviendo todos en el confinamiento y en esta pandemia que deseamos y pedimos a Dios pronto llegue a su fin. Por ahora me gustaría empezar compartiendo justamente esta imagen donde está un hombre, un bombero, parado frente a las llamas, quizá analizando cómo las va a atacar de la mejor manera. Me hace pensar en cómo nosotros hemos estado recibiendo cantidad de circunstancias complejas a nuestro alrededor o cercanas a nosotros, en las que hemos tenido que actuar, hemos tenido que enfrentar las situaciones de una u otra manera. Quizá alguien lo pueda hacer con mucho mayor facilidad que otros. Sin embargo, a todos nos ha tocado estar en estas situaciones donde hemos tenido que esperar, hemos tenido que confinarnos. Hemos tenido incluso que acatar medidas de seguridad tan personales como el uso del equipo personal de protección para guardar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Tal y como lo hace un bombero, se coloca un equipo de protección que ciertamente no es infalible, pero que reduce en alto grado el riesgo de ser herido. El temor es un factor que no viene de afuera. Las circunstancias y las situaciones ciertamente son verdaderas y nos llegan de manera externa. Quizá algunas se generen en el ámbito profesional, en el ámbito familiar o en el personal. Sin embargo, el temor, como lo dice su significado de la palabra latín timor, es una pasión, es un sentimiento arraigado. Y está en el ánimo de nosotros, en nuestra alma. Y este sentimiento, esta pasión, lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. El temor no es una realidad. Las situaciones y circunstancias de las que somos rodeados son reales. Sin embargo, el temor es esta pasión que se genera en nuestro corazón y que nos impide movernos, nos impide actuar, nos detiene. Vamos a ver unos factores que justamente son ocasionados por esta pasión que nuestro corazón puede albergar y que puede obstaculizarnos, nos puede frenar, nos puede confundir. Justamente el temor impide que se cumpla un propósito en nuestra vida, el llamado para el cual el Señor nos ha creado, el propósito para el cual estamos en esta tierra, se puede ver altamente afectado por el temor. Y el primer factor del temor sobre nuestro corazón es que justamente nos confunde de conocer
y entender mejor nuestro llamado correcto. Vamos a ver algunos versículos en esta conferencia. La mayoría de ellos son relativos al capítulo número 13 y los dos primeros, el 14 y los dos primeros versículos del 14 del libro de Números. Y voy a parafrasear lo que está aconteciendo aquí. El pueblo hebreo, que fue liberado por Dios por mano de Moisés, de su opresor Egipto, se encuentra en un punto importante de su historia. Muchos siglos antes había sido prometida una tierra a Abraham y a su descendencia. Y después de pasar por muchas situaciones difíciles, se ven en el momento de poder entrar ya a esa tierra. Pero esa entrada no es gratis. Ciertamente ellos han tenido una liberación milagrosa y poderosa por parte de Dios, con muchos milagros y señales, pero les toca ahora a ellos habitar esta tierra. Entonces son enviados 12 espías, 12 personas con una misión muy especial, que es reconocer e investigar esta tierra. Cuando estas personas vuelven al campamento de los hebreos, dan un reporte, pero lo singular de este reporte es que no es nada alentador, por lo menos en boca de 10 de ellos. 10 de ellos se atreven a llamar a esta misión imposible. Vamos a los versículos 32 y 33. Estas personas, estos 10 que regresaron al pueblo hebreo, dijeron mal y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: esta tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y también hace mención que en esta tierra habitan gigantes y personas de alta estatura. Y empiezan a sembrar un desánimo. Y más allá del desánimo, empieza a generarse temor en sus corazones. Las circunstancias que enfrentaban eran muy difíciles. Sin embargo, pareciera que habían olvidado y confundido el propósito y el llamado que ellos tenían, habiendo sido sacados por Dios de Egipto de una manera milagrosa. Pareciera que lo habían olvidado, pero es el temor el que justamente confunde nuestro corazón y confunde nuestro llamado, confunde nuestra identidad. El pueblo hebreo estaba enfrentándose justamente a la oportunidad de habitar la tierra que había sido prometida por Dios. En otro ejemplo, que sucede justamente en el libro de Génesis, en los capítulos 12 y 20, es justamente a Abraham, a quien Dios había llamado para que recibiera en un futuro no lejano esta tierra por herencia. Abraham se caracteriza por ser un hombre al que la Biblia le llama el padre de la fe, y ciertamente Abraham fue un gran ejemplo y es un gran ejemplo de fe, porque él decidió obedecer a Dios, creer a Dios de manera valiente, dejando su tierra, su familia, e irse a buscar esta tierra a la que Dios le había llamado, que no la conocía ciertamente, pero que confiaba en Dios. Bueno, pues en estos capítulos 12 y 20, Abraham se enfrenta a una situación que lo prueba. Pareciera que Abraham no pasó la prueba, porque justamente cuando él se está acercando, primeramente en el capítulo 12 a Egipto, después en el capítulo 20 al reino de Abimelech, decide presentar a su esposa Sara como su hermana. Y la razón que se menciona en la Biblia es porque Abraham tuvo temor de que lo fueran a matar, ya que Sara, a pesar de que ambos eran de edad ya madura, Sara era una mujer muy hermosa y él tuvo mucho miedo de que lo fueran a matar para que, pensando en el rey, se fuera a quedar con su esposa. Por ello le dice a Sara: oye, pues di que eres mi hermana. Dios obra para bien en estas dos situaciones y le permite salir tanto de Egipto como de casa de Abimelech bendecido. Pero aquí aprende una lección Abraham, aprende a confiar en Dios, a no temer, aprende a darse cuenta de que si Dios le ha dado un llamado, una promesa, Dios la va a cumplir. Y muchos de nosotros muchas veces también quizá actuemos en nuestras fuerzas, porque ante situaciones difíciles creemos que nuestra experiencia requiere una solución a tal situación. Y se nos olvida que hay un Dios que nos ama, que nos ha prometido estar siempre con nosotros, de proveernos su ayuda, que a través de su Espíritu Santo nos será recordado el qué hacer, incluso el qué decir.
Pero cuando actuamos en nuestras fuerzas, como lo hizo Abraham en esa ocasión, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel en esa ocasión, donde estaban creyendo que no podrían habitar la tierra, podemos caer en ese mismo error, ser confundidos por el temor. Lo siguiente que ocasiona el temor en nuestro corazón es que justamente cautiva nuestra conducta. Nuestra conducta es influenciada por muchos factores. El temor es un factor que negativamente influencia en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero va más allá de solo lo que pensamos o sentimos, sino que lo que hacemos y cómo actuamos se ve altamente influenciado por el temor. En el capítulo 14 del libro de Números, ahora vemos otro ejemplo de cómo actuaron. Ya no solo pensaron y dijeron las palabras de estos dos espías, sino que ahora es todo el pueblo el que ha adquirido este temor, y una manera interesante de cómo actúan es la siguiente. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de Números: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Se pusieron a actuar de una manera completamente contraria a lo que Dios había hecho recientemente. Les había sacado de Egipto con señales, con milagros. Había abierto el mar, había destruido a sus enemigos. Esto es lo maravilloso. No solo la circunstancia fue cambiada, sino que también a los enemigos, a los culpables de este gran mal sobre Israel, Dios los borró del mapa para que su pueblo estuviera seguro y tranquilo y confiado. Sin embargo, ahora es todo este pueblo también el que está dudando, el que se está quejando, el que está creyendo que no van a poder llegar a esta tierra, y su conducta ha cambiado ya. Ha sido altamente influenciada. Hay más ejemplos, como en el libro de Jueces, en el que el pueblo de Israel también, a causa de un país, un pueblo opresor, está actuando de manera escondida para resguardar los frutos de sus cosechas, al grado de que, así como Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, liberar a los israelitas de la mano de estos opresores, Dios ahora llama a Gedeón para liberar al pueblo hebreo de mano de los madianitas. Y no entraremos a detalle, pero es exactamente la misma historia. Hay una conducta que se ve afectada justamente por el temor. Hay una conducta que nos lleva a querer escondernos a veces, que nos lleva a quizá querer ignorar que las cosas pasan porque hay un gran temor de enfrentarlas. No quisiera ser malinterpretado, porque el temor es tan real debido a las situaciones que nos acontecen, que son reales, que la gente nos paralizamos y nuestra conducta es afectada. Hay gente que pueda tener temor al cambio, temor al fracaso, temor a mejorar o al éxito. Parece raro, pero hay gente que pareciera que le tiene miedo al éxito. Hay el temor a no querer ser herido. Y justamente estos temores están fundados en experiencias previas. Pero según la palabra de Dios, el temor es un factor que no debe estar en nosotros, porque como lo veíamos en su significado, es una pasión que está fundada en una presunción. Es hacer una presunción de algo que aún no ha pasado. De manera que debemos confiar, estar confiados en Dios, en quien nos ha llamado. A diferencia de los 10 espías que trajeron estas noticias tan opuestas, tan pesimistas, hubieron otros 2 que trajeron buenas noticias y que dieron ánimo. Lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 18 del libro de Juan también vemos cómo una persona valiente en algún momento es víctima del temor, y es Pedro. Pedro, quien caminó sobre el agua con Jesucristo, fue atacado por el temor de una manera muy importante.
Esto no había tomado por sorpresa al Señor Jesús, pues Jesús mismo le dice: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro es justamente quien niega 3 veces a Jesús cuando es cuestionado por gente que creyó haberle reconocido como alguien que andaba con Jesús, justo después que Jesús había sido arrestado. Y es Pedro quien después, tiempo después, recapacitando y teniendo nuevamente un encuentro con Jesucristo después de la resurrección de Jesús, vuelve al camino correcto de la confianza, de la fe. Y es Pedro quien también, después de que Jesús ha ascendido al cielo, da un discurso tan poderoso que 3,000 personas, por lo menos hombres, están registrados en la Biblia, sin contar mujeres y niños. 3,000 se convierten al Evangelio, se convierten a Dios, vuelven su corazón a Dios, por el que antes le había negado. Pero le ha negado porque en su corazón hubo un gran temor de ser quizá arrestado también por los romanos, de ser crucificado. ¿Y quién no podemos sentir esa sensación de no desear la muerte, no desear el sufrir? Sin embargo, el temor nos engaña, como ya lo vimos, confunde nuestro conocimiento y entendimiento de nuestro llamado y cautiva nuestra conducta. La tercera cosa más relevante que he detectado que el temor causa en nuestro corazón es que nos obstaculiza hacia nuestro destino, hacia cumplir el propósito. En el versículo 31 del libro de Números, vemos que estas personas, los 10 y el pueblo que habían temido altamente, dijeron lo siguiente: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Con esta aseveración, están literalmente declarando: no vamos a habitar la tierra que Dios nos prometió, no podremos hacer frente. Nuevamente, repito, la situación de tener un pueblo de gigantes y de gente muy alta en esa tierra que Dios había prometido era muy real. Pero el temor había causado que en sus mentes se fijara la idea de que ellos eran indestructibles, los gigantes, de que eran invencibles, cuando Dios mismo acababa de abrir el mar y el mar había tragado a los egipcios que habían sido sus opresores. Es tan influyente el temor, tan altamente influyente. No debemos permitirnos en nuestro corazón dar lugar al temor. ¿Saben? He encontrado en la Biblia más de 800 veces, 821 para ser preciso, veces en las que la palabra temor y sus conjugaciones, es decir, temieron, temas, temí, 821 veces aparecen en la Biblia, son muchas. De estas 821, menos de la mitad son connotaciones en contra del temor, es decir, no temas, no temeré. Porque Dios sabe que en nuestro corazón vulnerable el temor puede causar mucho daño. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él está con nosotros, que Él nos ama y que no debemos temer. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, hay una historia que también no leeré por cuestión del tiempo, pero voy a parafrasearlas. Es un tiempo de crisis muy fuerte para el pueblo de Israel, nuevamente. Pareciera que las crisis son las que nos hacen madurar, pero también las crisis muchas veces son ocasionadas por descuidos generales, por descuidar nuestro corazón, por descuidar lo que es justo y verdadero. Hay consecuencias de la obediencia y la desobediencia a los principios de vida. Y si acaso no son muy visibles en el corto tiempo, a largo plazo, son altamente contrarios. Los hebreos estaban viviendo como reino una crisis muy importante. Estaban viviendo la crisis de no solo estar en una situación económica paupérrima. Había gente muriendo en las calles, había gente comiendo basura, había además un pueblo, una nación extranjera que los tenía sitiados, y
es notable cómo la conducta que ha sido ahora cautiva por el miedo de un opresor y por una situación económica, en este ejemplo de Primera de Reyes 17, estaba causando esta crisis. Y en el medio de esta crisis hay un personaje que se llama Elías, un profeta. Elías, un hombre que temía a Dios y que era respaldado todo el tiempo por Dios, es guiado por el Espíritu de Dios a visitar una población donde vive una viuda con su hijo. Y llega con esta viuda y le dice: mujer, dame de comer. La viuda conocía a este varón. La viuda conocía el respaldo de Dios sobre la vida de él. Y ante esta petición de Elías, la viuda le dice: mi señor, estamos en una crisis gravísima. Solo tengo esta poca harina, este aceite, voy a hacerme un pan para que mi hijo y yo comamos y después ya no tenemos nada, así que yo creo que nos vamos a dejar morir. Y Elías, sabiendo el propósito de Dios que había para esta situación, le dice a la mujer: está bien, mujer, está bien, pero dame a mí primero. La mujer, un poco confundida, pero no así menos obediente, decide obedecer. Elías le dice: ¿qué tienes, mujer? Digo, ya se había preparado la torta, el pan, y Elías le pregunta: ¿qué es lo que tú tienes a la mano? ¿De qué podemos echar mano? Y ella dice: pues tengo un poco de aceite y unas cuantas tinajas. Y Elías le dice: bueno, ve y trae tinajas, no pocas. Consigue con tus vecinos, trae tinajas, no pocas. De manera que cuando las ha traído, empiezan a echar el aceite poco que tenían sobre cada tinaja. Y el aceite no dejaba de salir. No cesaba el aceite. No cesaba el aceite. El aceite no se terminó hasta que fue llena la última tinaja. De manera que esta mujer y su hijo fueron provistos de una fuente de ingresos al poder vender este aceite y subsistir un largo tiempo. Dios nos muestra con esta última lectura de este pasaje un factor que se llama fe en acción. A lo contrario del temor que nos paraliza, que nos obstaculiza, que nos confunde, que nos cautiva, la fe puesta en acción nos da valor. Y la fe puesta en acción nos impulsa a actuar. Como esta mujer. Ya se habían comido el pan, pero fue movida en fe y en obediencia, de manera que fue valiente y obediente. Y tuvo una recompensa invaluable. A diferencia del temor, que es una reacción, que como vimos es una pasión que se genera en el corazón, el valor es fe en acción. ¿Y cómo es que esto se logra? ¿Cómo es que hay gente que puede dejar de sentir temor solo así? En nosotros no está el lograrlo. Eso es por gracia de Dios. En 1 de Juan 4, 18 y 19, desde el versículo 16, 17, el apóstol Juan nos habla de que Dios es amor. El amor perfecto. Dios es amor. ¿Quién en su sano juicio enviaría a su Hijo para salvar a gente vil, a gente injusta? Solo Dios lo ha hecho. Solo Dios ha entregado lo más valioso que tiene por amor a nosotros para tenernos nuevamente cerca de Él a través del sacrificio de Jesucristo. 1 de Juan 4, 18 y 19 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él, Dios, nos amó primero. El temor es echado fuera solo por el amor. El temor es destrozado, es como desmenuzado cuando el amor de Dios actúa en nuestro corazón y nos recuerda que no debemos ser confundidos, no debemos ser cautivados, ni tampoco ser obstaculizados por el temor. Y aquí es donde quisiera presentar ahora las 3 es del valor, que es la fe en acción. La primera es enfocarnos en permanecer en la presencia, palabra y promesa de Dios. ¿Por qué enfocarnos en permanecer?
Porque a diferencia de ser confundidos y tener un entendimiento distorsionado, nuestra fe en acción, es decir, el valor en Dios, nos permite enfocarnos en su palabra. Justamente en el capítulo 13, nuevamente, del libro de Números, en el versículo 30, Caleb hace una declaración importante. Caleb, al igual que Josué, fueron los dos únicos espías cuyo reporte había sido muy favorable, porque recordaban quiénes eran ellos en Dios, recordaban qué milagros había hecho Dios. Nunca olvidaron que el poder y el amor de Dios los había sacado de Egipto. Entonces las palabras de Caleb fueron estas: subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Posteriormente también él y Josué dicen: señores, nos vamos a comer estos pueblos gigantes, nos los vamos a comer como pan. Porque justamente ellos sabían y eran totalmente conscientes de quiénes eran ellos para Dios. Ellos eran su tesoro, lo más preciado para Dios. ¡Qué gran diferencia! El Salmo 1, del versículo 1 al 3, nos habla también de cómo no debemos caer en las prácticas de pecado, ¿verdad? Dice: no andar en camino de pecadores, no sentarnos en silla de escarnecedores, es decir, no ser gente que nos burlamos negativamente de situaciones o de la gente, sino que seamos de las personas que tenemos nuestra delicia y nuestro deleite en la palabra de Dios, en sus mandamientos, y que cuando meditamos en ellos de día y de noche, entonces Dios nos transforma en árboles que somos plantados junto a corrientes de aguas, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y que nuestra hoja no cae, a pesar de que hayan estaciones de sequía. Es porque al meditar y permanecer en la palabra, al enfocarnos en esa palabra, somos transformados. También el apóstol Juan escribe en su evangelio, en el capítulo 8, unas palabras de Jesús cuando estaba hablándoles a los discípulos, diciéndoles: si ustedes permanecen en mí, permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque un verdadero discípulo de Jesús es aquel que conoce su palabra, aquel que la medita, aquel que la recuerda, aquel que piensa en ella, y en cada situación de la vida trae a su corazón la palabra: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Porque la verdad nos hace libres, incluso del temor, del pecado, de la condenación, de la soledad. Isaías nos recuerda también en los versículos 10 del capítulo 41 que no temamos, porque Dios está con nosotros, que no desmayemos, porque Dios es nuestro Dios que nos esfuerza, porque siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. ¿Quién nos promete esta protección infalible? Nadie, sino solamente Dios. Dice también en el capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, por las situaciones difíciles que parece que te ahogan, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios es fiel, y Dios nos enseña que al enfocarnos en su palabra, enfocarnos en su presencia, enfocarnos en sus promesas, estaremos firmes, estaremos seguros, estaremos tranquilos. Y el temor, además de que se vence al enfocarnos en la palabra, en la presencia y en las promesas de Dios, el temor se enfrenta en nuestros pensamientos. Debemos enfrentar nuestra tentación, la tentación que llega a nosotros. Esa es la segunda E. Debemos enfrentar nuestro pasado, nuestro presente con la palabra de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos invita y nos pide que transformemos, que seamos transformados en nuestro interior, en nuestra mente, al renovar nuestra mente, que necesitamos dejar de hacernos a la manera de este mundo. Porque para cumplir el propósito de Dios al que fuimos llamados, que es llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo,
necesitamos tener una mente renovada. Si nuestra mente está confundida y contaminada con el temor, va a ser muy difícil que actuemos. En Apocalipsis 1, versículo 8 dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Menciono esto, pues mucha gente que he conocido se aferra altamente, y no está mal, se aferra altamente a la fidelidad de Dios en el pasado y se apasiona cada vez que lee la palabra y recuerda las ocasiones en las que Jesucristo hizo milagros, salvó, rescató, sanó. Hoy día Jesucristo sigue haciendo milagros, pero cuando se trata de situaciones que llegan a su vida, de repente empiezan a sentir temor por el porvenir. Dios, Jesucristo, es Dios ayer, hoy y siempre. De manera que si el creer, recordar y confiar en ese Jesús que cuando estuvo en la tierra hizo milagros y murió por nosotros y que hoy día a través de su Espíritu Santo nos ministra y nos da fe, también lo hará en el futuro, porque Dios se pasea en la eternidad. Necesitamos enfrentar nuestro presente también y nuestro pasado con la palabra de Dios. Juan 17, del versículo 14 al 19, es una porción en la que Jesucristo ora por nosotros. Está escrito en versículos del capítulo 17, cuando Jesucristo ora por sus discípulos y también por nosotros, que somos quienes creeríamos en Dios, en Jesucristo, por la palabra de los discípulos. Y ora de una manera especial a partir del versículo 14, cuando dice: les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. La palabra santificar o hacer santo significa apartar, rescatar, hacer algo que antes era inmundo o vil, menospreciado, es separarlo para un fin noble y verdadero. De manera que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, somos hechos santos y estamos siendo santificados, es decir, fuimos apartados, estamos siendo apartados y perfeccionados para cumplir un propósito. El mismo Jesucristo, en Mateo capítulo 4, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. 40 días y 40 noches estuvo en el desierto, no probó alimento ni agua. Y pasados estos 40 días, el diablo vino con él a tentarle. Y en 3 ocasiones le tentó con la palabra. Tuvo la osadía de tentar a Jesucristo mismo, el Creador, el Verbo, la palabra hecha carne, de tentarle con la palabra. Sin embargo, Jesús le respondió y lo venció con la palabra, diciéndole: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Y escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fue con la palabra con la que fue vencido el temor y la tentación y el diablo. Es con la palabra con la que nosotros debemos enfrentar y vencer al temor para cumplir un propósito. Y la tercera es esforzarnos en disciplinarnos y renunciar a todo lo que no nos edifica y todo ello que nos es lastre. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Aquí hay un poquito de la primera, enfocarnos en la presencia de Dios. Pero habla también de hacer a un lado, dejar el peso y el pecado que nos asedia. El temor también nos asedia. El temor nos paraliza, nos obstaculiza. Hay que esforzarnos conscientemente, hay que ser intencionales en ser disciplinados y renunciar a todo lo que nos estorba, como lo acabamos de ver en el libro de Hebreos. En Primera de Corintios, capítulo 9, Pablo les escribe al pueblo de Corinto y les exhorta a dejar demasiadas prácticas viles que estaban teniéndose en la iglesia de Corinto. Prácticas que habían traído las personas justamente de su antigua manera de vivir. Y por mencionar algunas, hablaba de la mentira, hablaba de ser egoístas, de ser obstinados y orgullosos, de tratar mal a su prójimo. Hay prácticas que deben dejar de tenerse. Dice también Pablo en otra de sus cartas que debemos ser hijos de luz en Romanos. Habla que debemos ser hijos de luz porque ya estamos en la luz a la cual nos ha traído Jesucristo en su palabra. Debemos dejar todas las prácticas y debemos dejar todos esos pensamientos y conductas que no agradan a Dios y que también nos perjudican a nosotros. Hace no mucho tiempo nos fue dada una conferencia espectacular de la ira, del enojo y de cómo esa conducta y esa mala práctica nos puede afectar de una manera impresionante. Necesitamos renunciar a todo aquello que no nos conviene. El libro de Primera de Corintios también, el apóstol Pablo en el capítulo 10 dice, todo te es lícito, es más, puedes hacerlo todo, pero no todo te va a edificar. Puedes hacerlo todo, mas no todo te va a convenir. Hay muchas cosas que debemos dejar. Refiriéndome a hábitos incorrectos, maneras de pensar, maneras de hablar y maneras de actuar. En el capítulo 9, Pablo les está diciendo que, usando de ejemplo unas competencias deportivas, les dice al pueblo de Corinto, oigan, ustedes que les gusta tanto el deporte, los atletas todos corren en serio, es decir, en todos hay una voluntad de correr, no hay quien vaya jugando y caminando, no, todos corren para alcanzar un galardón, para alcanzar una presea. Entonces ustedes corran como si fueran unos atletas, corran de manera que quieran obtener el premio, compórtense de una manera coherente. Dice después en el verso 25, porque el atleta, el que corre, el que compite, se abstiene de muchas cosas. Yo no veo a los atletas de alto rendimiento desvelándose y comiendo cosas que no deben comer o incluso frecuentando amistades que no deben frecuentar porque les son mala influencia. A eso nos referimos cuando hablamos de enfocarnos, esforzarnos en disciplinarnos y renunciar a todo aquello que nos es un peso y todo aquello que puede alimentar el temor, así como el fuego, ¿verdad?, es alimentado por el oxígeno y más combustible, como puede ser madera o gasolina. Todo eso no se lo eches al fuego, no se lo eches al temor, porque lo va a incrementar. Entonces tu lucha va a ser mayor. A punto de concluir, el libro de Josué, en el capítulo 1, de los versículos 6 al 9, Dios instruye a Josué que tenga la confianza de creer en Dios, porque así como Dios estuvo con Moisés, Dios también estaría con Josué. Moisés fue usado con el gran propósito de liberar al pueblo de Israel de su país opresor, que era Egipto. Ahora Josué era el encargado de introducir al pueblo hebreo a la tierra prometida. Pero Josué tenía algunos pensamientos, no creo de temor, pero sí dejaban evidencia de que le preocupaba que Dios no fuera a estar con él así como Dios había estado con Moisés, porque ya Moisés no estaba.
Así dice Josué 1 del 6 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. Sé esforzado y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, y no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta porción pareciera englobar justamente lo que la fe en acción puede hacer en nuestro corazón. Nos debemos enfocar en la presencia, en la palabra y en las promesas de Dios. Debemos permanecer en ellas, en la palabra, ¿verdad? Debemos enfrentar nuestros temores con la palabra y debemos permanecer y esforzarnos en dejar todo aquello que no nos edifica, todo aquello que nos puede incluso derrotar, todo aquello que nos aleja de cumplir el propósito de Dios. En el libro de Proverbios, el versículo 11 del capítulo 24 dice lo siguiente: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Este es un versículo que tenía mucho tiempo que yo no había visto. Y ahora me ha recordado que engloba el propósito de la iglesia, el propósito de todo creyente, de toda la persona que ha creído en Dios. Porque Dios nos ha llamado a hacer luz, a librar a los que son llevados a la muerte. Regresando al ejemplo de los bomberos, ese es su llamado: librarlos de la muerte, sacarlos del peligro, sacarlos del riesgo para que puedan vivir. Este versículo engloba el esfuerzo, el enfoque, la perseverancia y la disciplina que debemos nosotros tener. Necesitamos enfocarnos en la palabra, la presencia y las promesas de Dios. Necesitamos también enfrentar los temores con la palabra, porque solo con la palabra de Dios se vencen, y necesitamos esforzarnos. Finalmente, vemos cómo, si en el temor éramos confundidos en nuestro entendimiento, con una fe en acción somos enfocados en nuestra visión de lo eterno. Tenemos visión. El temor puede cautivar nuestra conducta, pero a través de Dios y su amor enfrentamos y vencemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Si en el temor hay un obstáculo a nuestro caminar, en nuestro destino, hacia nuestro destino, en Dios y en la fe puesta en acción, debemos y podemos ser esforzados con disciplina y avanzar en fe. Ahí es donde nuestra voluntad entra. De manera que, haciendo una conclusión, y antes de hacer una breve oración, pero no menos importante, recordemos que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados a rescatar a las almas. Hemos sido llamados a dar las buenas nuevas. Hemos sido a ser correspondientes. Como dice Pablo, somos deudores. Tenemos en nosotros un alto llamado, un noble llamado, y no por cualquier persona, sino por Dios mismo. Jesucristo, nuestro Salvador, ha sido para nosotros el mayor ejemplo de entrega, de servicio, y es el mayor ejemplo de fidelidad y de que Él y su palabra siempre estarán respaldándonos. ¿Qué debemos hacer? Enfocar nuestra vista en lo eterno. Pedir a Dios por visión. Debemos enfrentar y vencer todo temor a través de la palabra de Dios. Allí es donde la verdad, la palabra, Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y debemos esforzarnos disciplinadamente para avanzar en fe. Allí es donde nuestra voluntad entra en juego. Es mi deseo y es mi oración que todos nosotros podamos ser
adiestrados en esto. Ser entrenados como lo es un bombero para vencer el temor y enfrentarse a cada situación con valor. Y se entrenan constantemente. Recientemente también me platicaba mi suegro, el señor Gilberto Peña, que él más o menos cuando tenía mi edad, la empresa en la que trabajaba, fue parte de la cuadrilla de bomberos y tuvo que asistir en Estados Unidos a un adiestramiento importante como bombero. Y pasó por muchas pruebas y me mencionó cómo fue necesario hacer a un lado el temor y enfrentar las situaciones con la ayuda de los expertos, con la ayuda de métodos de seguridad. Nosotros tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ha dado a su Espíritu Santo para que en esta tierra podamos vivir confiadamente, protegidos pero avanzando, enfrentando cada situación en el poder de Dios y en la fe en Él. Quiero hacer esta última oración para que Dios nos ayude y su Espíritu Santo en nosotros nos pueda entrenar, nos pueda ayudar a ser adiestrados. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos todos nosotros, como familias, ser enseñados en valor, podamos ser enseñados en poder poner en acción nuestra fe, a ser valientes, a vencer el temor, el miedo, a enfocarnos en lo eterno, enfocarnos en la presencia de Dios, en su palabra y en sus promesas. Podamos a través de la verdad enfrentar y vencer el temor a través de esta palabra que es verdad. Y esforzarnos con disciplina para vencer al temor, avanzar y dejar todo peso que nos asedia. Vencer todo el temor a través de una vida de disciplina e intencionalmente que te busca a ti. Ayúdanos a que nuestra voluntad se enfoque siempre a ti. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esa es mi oración y mi deseo. Y con este deseo me despido de ustedes, agradeciéndoles su confianza, agradeciéndoles su atención. Nuevamente a Hugo y a Lore la confianza por invitarme y darme este gran gusto de estar con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto.